Bombazo económico de Guillermo Moreno. Bueno, lo prometido es deuda. Habíamos dicho que íbamos a estar charlando de vuelta con Guillermo Moreno, con quien estuvimos hablando hace un tiempito y hoy muy gentilmente nos vuelve a atender. La idea de hoy es hablar un poco sobre la industrialización, que es el proyecto vertical del programa de Principios y Valores. Así que bueno, primero que nada, saludarte, Guillermo, y agradecerte por atendernos. No, por favor, gracias por su tiempo, muchachos. Gracias. Bueno, yo quería preguntarte, Guillermo, para entrar un poco en el tema de industrialización, que siempre notamos que es como el punto central del programa de Principios y Valores y de lo que vos vas transmitiendo, que le expliques a la gente por qué una industrialización para el siglo XXI, por qué la matriz productiva actual de la Argentina no puede continuar así y qué ganaría el país con una industrialización. Mira, el tema central es que si no reindustrializar la Argentina no hay trabajo para todos aquellos que quieran trabajar. El resto de los sectores obviamente van a seguir funcionando, pero con un nivel de ocupación en términos de asalariados muy importante. En términos de desocupación importante, en términos de ocupación bajo. No hay posibilidad de ocupar y de agotar la mano de obra local si no reindustrializas. Y lo más importante, que la industria te garantiza un salario promedio al alza, porque son los trabajadores calificados. ¿Qué es lo que está pasando en México? Desde que desplazó a China como principal proveedor de manufactura de Estados Unidos, el salario medio está creciendo y la desocupación está bajando. Por eso tuvo los resultados electorales que tuvieron. En síntesis, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la ciencia y tecnología, tiene que ver con la defensa, tiene que ver con el aprender, tiene que ver con la capacitación de la población. Trabajo industrial jerarquiza, organiza. Siempre los gremios industriales suelen ser más organizados que el resto de los gremios por su propia lógica. Así que es un imperativo para la Argentina que reindustrialicemos el país a la que el mundo lo permite, Y esto es muy importante, no lo vamos a hacer confrontando con el mundo, sino acompañando lo que es el nuevo orden internacional, donde hasta los organismos internacionales facilitan que aquellos pueblos que tienen memoria industrial recuperen su potencial manufacturero. Bueno, en eso estamos, y eso como espacio político le corresponde al peronismo. De ya no le vas a pretender a los radicales que tengan una propuesta de este tipo. Guillermo, ¿cómo estás? Alexis te habla. Te quería preguntar, justamente que hablabas de la cuestión de que para la industrialización también tiene que haber un estudio previo, y pasamos un año muy complicado en cuanto a las facultades nacionales. ¿Cómo ves de cara a este 2025 la lucha por seguir reivindicando la universidad pública? Bueno, vos sabés que toda universidad es pública, de gestión pública o de gestión privada, pero la curricular es pública, no es que salen ingenieros distintos de una facultad privada que de una pública. Puede ser la calidad de la educación, pero eso pasa todo en ambas gestiones. La educación es siempre pública. Tenemos un problema serio de desestructuración del aparato productivo y de un presidente que le declaró la guerra a la industria. Entonces todo lo que dije favorable para reindustrializar la Argentina, cuando vos destruís la industria, es lo que acabo de decir, pero al revés. Es obvio que tenemos un serio problema con este presidente en un esquema económico que se agotó. Esto fracasó. Y hay que encontrar las mejores soluciones que permitan dar vuelta a la página en un marco de orden y paz. En eso estamos. La educación no está exenta de eso.
obviamente el presidente decidió achicar las partidas, porque encima tiene un problema de recaudación. El pretendido superávit fiscal primario, que no es tal, pero bueno, desde el concepto caja, que no es el concepto del buen hombre de negocio, ¿no? El concepto caja significa que si vos tenés plata porque no pagaste las deudas, podés decir que tenés plata. El buen hombre de negocio dice, tengo plata, pero no pagué la deuda, claro, no tengo plata. Primero hay que honrar los compromisos. Exacto. Bueno, este muchacho que nunca administró un negocio tiene esas características. Entonces, ese pretendido superávit fiscal primario también se le va achicando. Cuando arrancó el gobierno ancado en la baja de las jubilaciones, tuvo prácticamente un tercio del ahorro que hizo, lo hizo con jubilados, lo hizo con obra pública, lo hizo con las transferencias a las provincias y a las universidades. Parte de eso no puede seguir, tiene que actualizar jubilaciones y ahora se le empieza a armar un lío, se le achica ese pretendido superávit, que no es tal, pero también desde el concepto caja se le achica. Eso hace que tuvo que echar, cuando vio la baja de la recaudación, a la que era la recaudadora, la señora esa Mirray, que era la recaudadora general. Vamos a ver cómo le va con esto, pero con una actividad a la baja, la recaudación se le va a complicar y rasca el fondo de la olla tratando de achicar las partidas y vuelve sobre el tema de las universidades. Ahora se metió con los empleados del Ministerio de Justicia, en fin, están haciendo un lío en todo el Estado. Esto va a ser muy difícil que lo pueda administrar sin conflictos y ahí veremos cómo esto se desarrolla. Volviendo al tema de la industria desde una perspectiva histórica, Guillermo, siempre se habló, había una escuela, una teoría que era la teoría de la dependencia, que siempre puso el foco en que los países periféricos no se podían desarrollar por la misma inserción que tenían en el mercado mundial, digamos, por una cuestión estructural de la División Internacional de Trabajo, en el cual al producir materias primas nunca podés tener los excedentes para industrializar. ¿Vos lo ves desde ese punto de vista, desde el mercado mundial, desde la División Internacional de Trabajo, o lo ves como un problema específico de cada país que se podría haber resuelto con unas políticas diferentes que vayan en otro sentido? Vos tenés países donde la ocupación no depende de que tengas el vector industrial y tenés países que sí. Y que por lo tanto, si vos no tenés el desarrollo manufacturero, la contracara de eso es una tasa de desocupación al alza y pobreza. La Argentina está en ese lote, Uruguay no está en ese lote. La pregunta es si la tasa de ahorro doméstica financia los proyectos de inversiones. Yo te digo que sí. La tasa de ahorro doméstica permite que la Argentina se industrialice sin necesidad de recurrir al ahorro externo, lo cual no significa que si te vienen inversiones extranjeras la vas a rechazar. Simplemente digo que es complementario al ahorro doméstico. No, son las correctas políticas las que tipifican que tengas industria o no en los países de un tamaño determinado como el de la Argentina. Para los chilenos no se plantean industrializarte, los peruanos tampoco. Brasil es inexorable, pero bueno, en realidad ahí tenés una población que prácticamente el 40% de pobreza estructural, a pesar de que es un país con cierto grado de industrialización. Ahí también tienen que resolver el tema de la distribución del ingreso para terminar con la pobreza. Bueno, acá pasó Perón y Eva, pero la Argentina sin industria tiene una tasa de desocupación importante. Los sectores progresistas resuelven eso diciendo que te van a dar la renta universal. O sea, sin trabajar vas a recibir tu cheque mensual o transferencia, como lo quieras llamar. Bueno, eso no está bien porque te ganarás el pan con el sudor de tu frente y tiene que seguir siendo un elemento ordenador de los gobiernos peronistas.
Bueno, ahí nos diferenciamos de la economía progre, ¿no? Gracias a Dios que nos diferenciamos. Bueno, la manufactura es un tema constitutivo de la Argentina, de los trabajadores de la Argentina peronista, y a eso tenemos que volver. Te pregunto, Guillermo, para que el que nos está escuchando entienda o pueda vislumbrar el proyecto. Suponete que tenemos la suerte de ganar las elecciones y de llegar al poder. ¿Cuáles son las primeras medidas que se tienen que tomar en un país para empezar a industrializar, para empezar a cambiar la matriz productiva? Te pregunto primero por el sector PYME, que es un sector fuerte ligado al mercado interno en Argentina, y después te pregunto, esta es una pregunta abierta, si vos crees que se debería pasar a una economía de escala donde haya empresas cada vez más grandes, industriales, que puedan competir exportando. Mira, lo que vos tenés que garantizar primero es que va a haber demanda. Para eso tenés que tener mercado interno. Eso se consigue bajando proporcionalmente el precio de los alimentos básicos respecto a los ingresos populares. Para eso tenés que resolver el tema de los arrendamientos rurales, y para eso es la ley de arrendamiento. Eso ya lo hemos explicado, con eso bajás el costo del productor y los precios se consiguen aumentando las retenciones y compensando ese aumento de retenciones con la baja de costo por la ley de arrendamiento que hiciste con el productor. Y a los dueños de la tierra, un bono que a 25 o 30 años de duración, tasa de interés internacional, comercializable en el mercado secundario en moneda dura, que le compense lo que cobra ahora de alquiler con lo que va a cobrar después de la ley de arrendamiento. Eso te garantiza, ese sistema, ese corpus, te garantiza que los alimentos de la Argentina, los masivos, el asado, no el lomo, vuelve a ser abundante y barato. Después tenés que aumentar la rentabilidad industrial, y el insumo fundamental hoy es la energía, para lo cual tenés que hacer los costos de la matriz energética, y una vez que hagas los costos, la matriz energética la dividís por dos en términos de precios a las personas físicas, humanas o jurídicas. Ahí aumentar la rentabilidad por unidad vendida. Después tenés que dejar que la economía macere. En términos estructurales tenés que tener un tipo de cambio competitivo, que a su vez las retenciones te permiten desalinear el tipo de cambio competitivo de los alimentos, y tenés que administrar el comercio exterior e interior. Lo que hicimos nosotros y lo que viene haciendo Trump en su primer gobierno y va a volver a hacer ahora, lo que hace Putin, lo que está haciendo Macron, lo que van a hacer los italianos, en fin. Lo que nosotros empezamos haciendo en la década ganada, al final, a partir del 11-12, hoy el mundo lo ha generalizado, Estados Unidos especialmente. Así que esas políticas son sistémicas a lo que está pasando en el mundo, no son contrarias a lo que está. Cuando nosotros las hicimos éramos una mosca blanca, ahora no. Ahora el mundo acepta el proceso de reindustrialización y estos son los elementos básicos. Después, pensar que va a haber una planificación centralizada no es nuestro estilo. Después, el propio libre albedrío te va llevando. O naturalmente, las pymes son empresas dinámicas, flexibles, generadoras de empleo, y siempre están articuladas en un corpus donde hay las grandes empresas que terminan de cimentar el sistema económico, el aparato productivo. Salida exportadora pueden tener las pymes también. Hay ejemplos en nuestro gobierno de aquellos que hacían válvulas. En algún momento exportábamos bujías, la época que se usaba. Bueno, acá en Rafaela hay una empresa muy famosa que exporta válvulas. Sí, claro, las vasos. Vasos, sí, acá en nuestra región. Sí, yo me parece que eso nadie lo planificó, simplemente lo permitió el libre albedrío de las empresas y la capacidad de la mano de obra. Esto es lo que tenemos que conseguir. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Guillermo? Porque no hay un problema estructural, que es que en un momento nos empezamos a quedar sin divisas
para seguir capitalizando la industria y ya el excedente del agro no empieza a alcanzar, ¿no? para mayores capitalizaciones en la industria. Mira, la restricción externa, nosotros 2006, 2007, 2008, te diría 2009, principio de 2009 ya lo empezamos a tener, pero eso es por la caída de los precios que hubo en el mundo por la revolución energética norteamericana. La administración del comercio exterior y el tipo de cambio competitivo te resuelve bastante de ese tema. La década ganada es un ejemplo de que se puede resolver. Obviamente hay que hacer un esfuerzo de competitividad, hay un esfuerzo de productividad que tenés que hacer, ¿no? El esquema de salida de nuestro modelo, cuando se había completado en el 11-12, no fue el mejor. Cristina eligió la salida socialdemócrata, que fue con devaluación y salida endeudada. Se podría haber elegido el esquema que ofertó Perón, el del primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Se podría haber hecho el segundo Congreso. Bueno, es hora de rectificar esa decisión tomada ya en el 2012-2013. Te cuento una anécdota personal para poder seguir pensando el tema. Hace poco participé en el censo industrial acá en Rafaela y un gran reclamo de las pymes es que se está perdiendo bastante la capacidad de técnica y la mano de obra en ciertos oficios y en ciertos trabajos. ¿Ves esto replicado a nivel país? ¿Lo ves como un problema el estar perdiendo, como decís vos, a veces cierta memoria industrial o ciertas formas de trabajo que en el siglo XX eran mucho más usuales y hoy se están perdiendo? Y si de ser así, ¿cómo pensás que se puede resolver esto? Se aprende haciendo. Se aprende haciendo. Obviamente que hay un marco teórico y hay una información que te da la secundaria y la universidad, pero se aprende haciendo. Te cuesta un poco más, pero se aprende haciendo. Hay que hacer. En el hacer aprendes. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo ves que afecta hoy para un proceso de reindustrialización, de producción nacional, lo que es todo el aparato de timba financiera y de valorización financiera que se fue dando después de la dictadura en adelante? ¿Y cómo funciona esto hoy bajo la era Milei? ¿Cómo está funcionando este incentivo a la especulación financiera y cómo está atentando a la producción industrial? Bueno, el gobierno le declaró la guerra a la industria. Y obviamente el vector que funciona es el especulativo rentístico. Ahora, nunca vimos lo que vemos ahora. Nunca, ni con Martínez de Oz, ni con la convertibilidad. Esto es un mamarracho. Y lo ves en el nivel, cómo está creciendo la deuda. Ni siquiera con Macri. Este chico multiplicó la deuda por 3 en menos de un año, lo que Macri hizo en un año. El incremento de la deuda, ¿no? Macri se endeudaba a razón de 30, 33 mil millones por año, este pibe ya lleva cerca de 80 y pico, 90. Bueno, es una barbaridad. 92 se dice. Sí. Depende si la consolidás o no la consolidás con el Banco Central. Claro. Digamos, si vos consolidás con el Banco Central, es decir, los bonos que tiene el Banco Central no se los va a pagar el Tesoro, están ahí, bueno, entonces los descontás. Claro. Y ahí te da un poco menos. Pero el crecimiento de la deuda del Tesoro es el número que decís vos, consolidada es un poco menos. Y si le tuvieras que explicar a alguien... Sí. Es una barbaridad. Sí. Si le tuvieras que explicar a alguien que nos está escuchando cómo funciona fácil este proceso de bicicleta financiera, para que lo entienda, y cómo atenta contra la producción. Bueno. Si vos tenés un dólar que se deprecia al 2% y hoy tenés un interés que te pagan los bancos del orden del 3%, todos los meses lo que estás ganando es un 1% en dólares. Claro. Y un 1% en dólares en 12 meses
te debe dar 12,70, casi 13. Claro. Bueno, no hay ningún rendimiento del 13% en el mundo por una imposición sin riesgo. Ahora, esto es ahora. Durante el año fue espantoso, porque vos durante el año te devaluaste a 2, pero la tasa de interés era 4, 5, al principio del año era Claro, 6. era mayor. O sea que tenían, se la llevaron en pala los muchachos. Vendieron dólares, pusieron plazo fijo en pesos, y ahora cuando se vayan, se llevan muchísimo más dólares, que alguien los pone, ¿no? Bueno, ya le pasó a Macri y va a volver a pasar. Es parecido a la tablita de Martínez de Oz, ¿no? Bueno, en realidad la tablita de Martínez de Oz te iba fijando el tipo de cambio, esto te fijaron la devaluación. En ese aspecto es parecido. Claro. Pero con la época de Martínez de Oz todavía tenían las empresas públicas, ¿no? Y aquellos milicos que hicieron de todo no se les ocurrió privatizar nada. Este no tiene las empresas públicas, ya están privatizadas. Claro. Por eso cuando ellos dicen, no, aquello fracasó porque tenían déficit fiscal. Bueno, Martínez de Oz se endeudó igual que se están endeudando y Menem lo que hizo fue vender las empresas públicas para financiar el déficit. Están hablando pavadas, estos chicos no entienden lo que está aconteciendo. Dicen, no, ahora tenemos equilibrio fiscal y entonces al no tener el déficit, si antes tuvieron el déficit y el sistema funcionó con déficit es porque alguien lo financió. No entienden de economía. Vos si tenés déficit es porque alguien te lo permite. Si tenés déficit en el sector público es porque el sector privado te lo permite financiándote. En el momento que no te financian no podés tener déficit. Tan simple como eso, porque no podés ejecutar el gasto. ¿De qué manera te lo financian? ¿No te compran un bono o no te cobran la factura? Porque vos la bicicleteás. O no pagás salario. Bueno, pero alguien te lo tiene que financiar. En el momento que no te lo financian es que viene la crisis. Bueno, estos chicos dicen cualquier cosa porque nunca manejaron un negocio, incluido este Caputo, que es un timbero, ¿no? Un chico que vivió toda la vida en la timba. Caputo es un muchacho para ser presidente del casino de Mar del Plata, no para ser ministro de Economía. Coincidimos, ¿eh? Guillermo, te quería preguntar, ya que lo nombraste a Caputo y a la timba, en la juventud se habla muy bien de la timba. Viste que ahora está muy en auge la timba deportiva, esas marcas poniendo plata en los influencers, y cómo en la juventud no hay un revisionismo histórico también de Martínez de Oz, de Menem, de todo lo que pasó en la economía argentina. ¿Crees que falla ahí un poco el revisionismo histórico en la juventud y eso afecta a cómo se vota? No, lo que aconteció es que tuviste dos gobiernos muy malos, el de Macri y el de Alberto y Cristina. Es simplemente esperar que pasaran algunos meses del gobierno de Milei y ya se revirtió esta ilusión que tenían los jóvenes con Milei, de algo distinto. Ya está, ya lo vieron, se dieron cuenta que es lo mismo, ahora empieza a aparecer en su verborragia elementos contradictorios. La realidad es que Milei es simplemente un accidente histórico y así va a terminar, como un accidente histórico. No, yo creo que los jóvenes se están volviendo al peronismo porque también necesitan raíces, ¿no? Y el peronismo es eso, es un árbol que tiene buenas raíces, tiene buen tronco y da buenos frutos. Los frutos son los pibes. Así que no veo ese problema. En nuestros actos la mayoría del público siempre son jóvenes. ¿Crees que también, Guillermo, volver al peronismo también es volver a entender a la categoría de trabajo como articuladora de lo social, digamos? Y Perón siempre dijo que gobernar bien es generar trabajo en el sector privado, ¿no? Que es el que genera el valor. Así que el valor en la sociedad se genera cuando se trabaja y en el sector privado. Así que me parece que eso es el ABC del gobierno peronista. Lo que pasa es que hay sectores en el espacio político, por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no necesariamente conculca con este tipo de ideas. De repente
es el que blande ese tema de la asignación universal porque considera que es muy progresista, eso, y que vivir sin trabajar no se puede, muchachos. No está bien. Así que la máxima del peronismo, que gobernar bien es crear trabajo, sigue estando. Guillermo, gracias por atendernos, y para ir cerrando la entrevista te quería preguntar ¿cómo ves, qué rol le otorga Milei, más allá de los hechos, en su pensamiento económico a la industria? Escuchamos muchas veces que Milei dice que nos dediquemos a lo que sabemos hacer, que nos dediquemos a nuestras ventajas comparativas y que vengan inversiones a extraer la minería y lo que es el extractivismo, ¿no? ¿Por qué ellos tienen una visión tan antiindustrial? Si querés lo podemos anclar con alguna cuestión histórica de lo que fue el liberalismo en nuestro país. Y por último preguntarte, bueno, ¿cuál es el gran desafío del peronismo entonces para estos años que les toca hacer oposición a Milei? Mira, nosotros tuvimos muchos industriales, caso de Ditela, por ejemplo, que eran liberales. El problema no son los liberales, sino los neoliberales. Claro. Que son aquellos, igual que los socialdemócratas, que la tasa de acumulación de capital la ponen en el sector especulativo rentístico o en el sistema financiero ampliado. Que no solo son los bancos, que tiene que ver con las ART, las compañías de seguro, etcétera, etcétera. El tema es quién es el ganador del modelo. Los liberales pueden ser, de hecho, en Estados Unidos, los liberales de pensamiento liberal industrializaron Estados Unidos. No necesariamente el pensamiento liberal es antiindustrialista. Alemania también tuvo gobierno liberal y sin embargo industrializar. El problema es cuando no es la producción, no es el trabajo. El problema de los liberales que tiran la perinola y se llevan todo, y casi que les encantaría pagar el salario de subsistencia. Después vinieron los marxistas y hicieron un lío bárbaro, se metieron con el derecho de propiedad. Después vinimos los peronistas y decimos capitalista en la producción, justicialista en la distribución, y ahí el mundo ahora nos está estudiando. Te diría que este chico es un globalizador extremo. Este es una escuela austríaca extremo, Milei. Y todos los que son de escuela austríaca no son industrialistas, por definición, de la propia escuela austríaca. Entonces, ¿y de quién es el ganador en ese modelo? Dentro de lo que estudiamos como teoría subjetiva del valor y cómo la realidad queda permeada por la interpretación del sujeto que la hace, y te empiezan a negar la realidad como criterio de verdad y toda esa pavada que escuchaste todos estos años. Porque incluso en el gobierno de Macri había socialdemócratas, ¿no? Era una melange eso. Y después se terminó cristalizando en el gobierno de Alberto. Cuando Cristina dice que para bajar el precio de los medicamentos hay que importarlo de la India, bueno, es un problema eso, porque si vos vas para bajar los precios tenés que importar, tenías razón Martínez de Oz. No es que la excepción rompe la regla, la excepción confirma la regla. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas expresiones y llaman la atención. Guillermo, ya que ya que la nombrás a Cristina, quería preguntarte, por la otra vez te lo quería preguntar y se me pasó. ¿Compartís el concepto de economía bimonetaria que ella viene planteando y que es uno de los problemas centrales del país, o no lo ves por ese lado? No, la economía argentina es bimonetaria, pero ya es. Por lo tanto, ahora hay que entender las virtudes que puede tener una economía bimonetaria cuando ya lo tenés. ¿Qué quiere hacer? ¿Prenderle fuego a los dólares? ¿Qué es lo que quiere hacer? Claro. Son errores que no sé de dónde sacó esas ideas, Cristina, porque no tuvieron nada que ver con la década ganada. La década ganada se hizo con una economía bimonetaria, teniendo la misma tasa de interés en dólares y en pesos, para lo cual tenés que tener una inflación tendiendo a la internacional y una tasa de interés nominal tendiendo a la internacional. Cuando se te desalinean las tasas de interés, que se te arman los líos. Entonces vos, partiendo de una economía bimonetaria, que es la realidad, haces la política que sirve para administrar esa economía bimonetaria, que no hay textos en el mundo de esto, porque es una originalidad, no te digo de la Argentina, pero hay muy pocos países que lo son. Bueno,
No sé por qué Cristina se enroscó con esa historia. Creo que fue influencia de Marco del Pont, supongo, no sé. La Argentina tiene, los últimos datos te están hablando de 400 y pico de miles de millones de dólares, parte acá, parte afuera, parte en acciones. La Argentina es acreedora del mundo, la Argentina, no es deudora del mundo. Lógicamente que la Argentina no es solo lo estatal, es también lo privado. La que está endeudada es el Estado. Los privados argentinos no están endeudados con el mundo, al contrario, el mundo está endeudado con los argentinos, privados. Cuando vos haces un balance consolidado entre el patrimonio público y el patrimonio privado, la Argentina es acreedora del mundo, tiene capacidad de compra sobre el mundo. ¿Dónde lo ves? Y ahora con las vacaciones que van a hacer los argentinos. Porque muchos se van a ir con sus propios dólares, porque como lo van a poder reponer porque piensan que se va a seguir este tipo de cambio, bueno. Por eso la Argentina tiene una tasa de ahorro que facilita este proceso de reindustrialización suficiente. No es, si vienen las inversiones bienvenidas, pero si no vienen la Argentina puede crecer igual, porque la tasa de ahorro doméstica lo facilita. La Argentina es generadora de una balanza comercial que te puede compensar los puntos negativos de la cuenta corriente, para que te quede una cuenta corriente neutra, entre lo que te entra de balanza comercial y lo que te sale por servicios, fletes y seguros, turismo y transferencia unilateral. Bueno, ese es el objetivo del sector externo, que los dólares que generas te financien lo que gastas. Y por el otro lado tenés el excedente de dólares que ya acumuló el pueblo argentino, que hay que ponerlo a trabajar. Seriamente, esos son instrumentos muy sencillos, no es muy complicado. Así que me parece que están dadas las condiciones para hacer un crecimiento ininterrumpido de la economía argentina en los próximos 25 o 30 años y que de esa manera los ingleses te devuelvan las Malvinas, ¿no? Que va a ser la manera en que te lo van a devolver. Cuando seas una economía, por lo menos, tan importante como la de Brasil, pero con mucho menos población, con lo cual el Producto Bruto per cápita o el ingreso per cápita va a ser por lo menos 2,5 veces de lo que hizo, y 3 también. Clarísimo, Guillermo, te agradecemos como siempre por atendernos, por la buena onda, por la amabilidad, te mandamos un fuerte abrazo, que termines muy bien el año y te esperamos por Rafaela cuando quieras, ¿eh? Con mucho gusto, porque aparte eso es una ciudad que valoro y la valoro mucho, siempre una ciudad encantadora, una de las grandes ciudades encantadoras de la Argentina, donde el espíritu de trabajo, o entras a Rafaela y se trabaja. Es encantador, es un ejemplo de lo que tiene que ser la Argentina productivo, con industria, con sector primario, con servicios, con deporte, con formación terciaria, universitaria, secundaria, en fin. Se respira trabajo en Rafaela, así que le mando un fuerte abrazo pero estamos bien, Rafaela, estamos bien. Les mando un abrazo, amigos, hasta luego. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo grande. Si bancás a Guillermo Moreno, suscríbete, dale like y deja tu opinión en la caja de comentarios.